El Estado, en ejercicio pleno de sus funciones, puede producir daños antijurídicos. Los agentes del Estado, los servidores públicos, las entidades públicas, por acción, omisión, por el ejercicio de una operación administrativa, el desarrollo de una operación administrativa, por un hecho administrativo y por diferentes circunstancias, pueden producir afectaciones a los ciudadanos, a las empresas, a los bienes, a los derechos de las personas. Y esas afectaciones tienen que ser reparadas de forma íntegra. Es decir, el Estado es sujeto de responsabilidad. Sus acciones están y deben estar mediadas por la Constitución política, por la ley, por el reglamento. De manera que si hay una transgresión a ese ordenamiento jurídico, y más aún de esa transgresión, hay un daño que se produce a los individuos, se genera la responsabilidad del Estado. En tal sentido, en el ámbito constitucional, la responsabilidad es un principio que está consagrado, tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. Ese artículo 90, ¿qué nos dice? El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Primer inciso. El segundo inciso dice lo siguiente: en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Dos incisos. El primer inciso establece el principio de responsabilidad. Si hay un daño producido por un agente del Estado, debe responder, debe indemnizar, debe reparar. Y el segundo inciso hace referencia a que si ese daño es producido por una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, pues se puede repetir en contra de ese agente. Ese segundo inciso hace referencia a la acción de repetición. Muy bien, entonces si tenemos un hecho constitutivo de un daño, ¿cuál es el medio que tiene la ciudadanía para exigir la reparación de el daño generado? Que desde luego tiene que ser antijurídico. Y aquí hay que mencionar que el medio es la presentación de una demanda a través del medio de control de reparación directa. Accionar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, exigiendo la reparación del daño a través del medio de control que se encuentra consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, medio de control de reparación directa. ¿Qué nos dice ese medio de control? Que va en sintonía con el artículo 90 de rango constitucional, que cualquier persona podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción o la omisión de los agentes del Estado. Y entonces esa generación del daño tiene como causa ya sea un hecho administrativo, ya sea una operación administrativa, una omisión, una acción, la ocupación temporal o permanente de un bien, cualquier circunstancia que en nuestra aprehensión de la realidad pueda generar una afectación al ser humano. Y esa afectación es omnicomprensiva, ¿no? No solamente es el daño patrimonial, sino extrapatrimonial, como es el daño moral o como son unos perjuicios que se pueden derivar del hecho que generó
el acontecimiento del daño. Es decir, es una responsabilidad omnicomprensiva. Hay unos perjuicios que van más allá del daño patrimonial o el perjuicio patrimonial, sino que afectan el sentimiento, el espíritu, y son los daños morales. Los perjuicios considerados no pecuniarios, extrapatrimoniales, el daño a la salud, la afectación a derechos fundamentales, el daño a la vida en relación. Entonces, esa responsabilidad está atribuida de manera constitucional. Repito, el medio de control sería la reparación directa. Ese medio de control de reparación directa tiene un término de caducidad, es decir, el tiempo dentro del cual se debe presentar la demanda, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad. Ese tiempo es de 2 años desde que se tiene conocimiento del daño. Coloquemos un ejemplo. Una persona va en su motocicleta, transita en una ciudad y en razón a un hueco en la calle, en la vía, en una vía principal de una ciudad, tiene un accidente. Sufre entonces unas lesiones, unas incapacidades, unas fracturas, la motocicleta se daña. Entonces pues la persona levanta toda la evidencia de ese hueco, de ese accidente, llega al guarda de tránsito, hace el informe respectivo, llega a la ambulancia, hay una historia clínica, en fin. Ahí hay una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? En primer lugar porque hay un daño, que es el hecho en sí. Es antijurídico porque no tiene el deber de soportarlo y atribuible al Estado. ¿Por qué? Porque la entidad territorial, el municipio o el distrito donde se produjo ese daño, territorio donde se produjo ese daño, pues tiene el deber a través de la administración pública, la Secretaría de Infraestructura, tendríamos que revisar las funciones de las secretarías, tiene el deber de mantener las calles en buen estado para que los ciudadanos puedan transitar. Y es que eso se paga de manera anticipada con los impuestos, que todos nosotros contribuimos a esos fines. Entonces, ahí hay una falla en el servicio. Hay una culpa, una omisión de parte de un agente, de una entidad, de un organismo en mantener esas calles en óptimas condiciones de tránsito. Y si eso no es así, pues se genera una omisión de parte del organismo encargado de la pavimentación, de la construcción de las calles, del mantenimiento. Y si se produjo, como en el ejemplo pasó, un hecho que afectó los intereses legítimos, los derechos de una persona, es decir, generó un daño, pues desde luego que tiene que indemnizarse, pero tiene que acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la presentación de una demanda, a través del medio de control de reparación directa, y tiene 2 años a partir de ese suceso para presentar la demanda, so pena de caducidad. Esos 2 años, pues nosotros los encontramos de manera precisa en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011, que nos habla sobre la oportunidad para la presentación de la demanda. Y en ese artículo se hace referencia precisa al medio de control de reparación directa y dice que son 2 años que se deben tener en cuenta para la presentación de la demanda, so pena de que opere el fenómeno de la caducidad. Este medio de control también exige, como el de nulidad y restablecimiento del derecho, como el de controversias contractuales y especialmente esos, exige la conciliación prejudicial. Es un requisito de procedibilidad.
no es facultativa, es un requisito de procedibilidad y está contenido en el artículo 161 de la ley 1437 de 2011. Entonces, ahí nosotros tenemos que si se produce un hecho generador de un daño antijurídico, se acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la presentación de una demanda, y esa demanda requiere haber agotado la conciliación judicial, la conciliación prejudicial, requiere también presentarse dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho, porque estos son requisitos: el primero, la conciliación prejudicial, de procedibilidad, y el segundo, de oportunidad, por así decirlo, porque si no se genera la caducidad de la acción. Ahora, muy bien, cuando nosotros revisamos el artículo 90, podemos resaltar que son 2 elementos de la responsabilidad. Entendiendo la responsabilidad como esa atribución jurídica de una obligación consistente en dar, hacer o no hacer, y esa obligación, esa atribución se da en virtud de una decisión judicial en contra de una entidad pública. Digamos que ese es el concepto general de responsabilidad, por eso es responsabilidad listada. Ahora, ¿cuáles serían los elementos? Con base en el artículo 90 y según la jurisprudencia del Consejo de Estado, son 2 los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado. El primero, y de gran importancia, debe haber un daño, pero no un daño cualquiera, un daño antijurídico. Y el segundo es la imputación de ese daño. Esa imputación del daño es o está en cabeza del Estado. Es decir, la responsabilidad se le atribuye a un sujeto, a un agente, a un organismo que hace parte del Estado. ¿Qué viene siendo el daño? Y aquí recomiendo con importancia, con ahínco, el libro de Juan Carlos Henao, es rector de la Universidad Externado, ex magistrado de la Corte Constitucional, un hombre de unas condiciones admirables desde todo punto de vista, un académico que lamentablemente recientemente falleció, y tiene un libro que es El Daño, que me parece una joya que nos dejó y que es de fundamental consulta a todas las personas que quieran profundizar en la responsabilidad del Estado. Juan Carlos Henao define el daño, y lo voy a leer tal cual lo define, de la siguiente manera. Abro comillas: es la lesión o afrenta de los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o no pecuniarios, de individuales o colectivos, que se presentan como la lesión definitiva del derecho y también como la alteración de su goce pacífico, que en el marco de un proceso de responsabilidad es objeto de reparación si los otros elementos de la responsabilidad se encuentran reunidos. Cierro comillas. Este concepto del daño, esta definición del daño, es una definición muy completa, ¿sí? Mire, hablan de la lesión definitiva de los derechos de las personas, pero no cualquier, o no unos derechos limitados al tema patrimonial, no, sino los derechos pecuniarios y también los no pecuniarios, es decir, patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿ya? Individuales o colectivos, es decir, hay derechos que afectan a un individuo y hay derechos que afectan a la colectividad. El medio ambiente, por ejemplo, es un derecho colectivo, ¿ya? Y que se presenta una lesión definitiva al derecho y también la alteración al goce pacífico del mismo. Es decir, una amenaza puede generar un daño, porque hay una alteración al goce pacífico, puede generar un daño moral. Una persona que se sienta amenazado, por ejemplo, que haya sido eventualmente perseguido por una institución y que eso esté demostrado, una institución pública, y que eso esté demostrado, altera el goce pacífico de su vida y puede generar un daño. Y debe haber un proceso de reparación directa que determine, junto con los otros elementos, la existencia de esa responsabilidad. Entonces, esa definición es genial, es muy amplia, es muy completa y nos representa el daño. El daño debe ser antijurídico
Y antijurídico es que el ciudadano no tenga el deber de soportar. Hay daños que tiene el deber de soportar el ciudadano. Por ejemplo, alguien podrá pensar, la imposición de una multa de tránsito, pues dirá, me genera un daño porque es que hay dinero que sale de mi patrimonio y entonces ahí me está generando un daño. Pero ese daño tiene el deber jurídico de soportarlo. ¿Por qué? Pues porque está dentro de nuestro ordenamiento jurídico que la transgresión de normas de tránsito pues van a generar ese tipo de acreencias a favor del Estado, la imposición de multas. Entonces el daño tiene que ser antijurídico. Y el segundo elemento es la imputación del daño. Es decir, se le debe atribuir ese daño a un sujeto, a un agente del Estado. En esa imputación hay dos tipos de imputación. Un régimen subjetivo que hace alusión a la falla del servicio. Esto significa cuando hay un error, una acción, una omisión de parte de un agente del Estado, ¿sí? Entonces es el régimen subjetivo, hay una falla. Esa falla puede ser por violar el deber objetivo del cuidado o por una intención consciente de producir un suceso dañino. Entonces ahí hay una falla en el servicio. Como en el ejemplo que mencioné del accidente de tránsito en virtud de un hueco en la vía, hay una falla en el servicio, una omisión de una entidad. Quebranta los deberes funcionales y en razón a esa omisión se produce el daño. Y el otro es el régimen objetivo de imputación, en donde no interviene la culpa, ¿sí? Y entonces ahí tenemos dos eventos, el daño especial y el riesgo excepcional. El daño especial se presenta cuando hay un quebrantamiento de la igualdad en las cargas públicas. La entidad pública o el agente del Estado actúa de acuerdo a lo establecido en la ley, no vulnera una norma, pero cuando se compara esa actuación o en razón de esa actuación se produce un daño que termina quebrantando la igualdad de las cargas públicas. Con un ejemplo lo entendemos mejor. Daño especial. Una ciudad, un distrito, municipio, quiere construir una central o quiere construir o mejorar mejor el sistema de transporte masivo. Y entonces hay una calle importantísima de la ciudad. En esa calle hay varios locales comerciales, varias empresas tienen sus negocios, muy bien. La construcción de esas vías para mejorar el servicio del transporte público es para beneficio de toda la ciudad, es decir, de todos los ciudadanos. Pero en ejercicio de esos deberes que son legales, es decir, se puede construir y van a haber unos negocios que durante la obra, durante la construcción se van a ver afectados. ¿Por qué? Se tienen que cerrar, porque no va a haber paso para el comercio. Y entonces muchos de esos locales, con el paso del tiempo, que se demore un año esa obra, pues terminan acabándose, cerrándose, en fin, se está generando ahí un daño. Ahora, ¿por qué es daño especial? Primero porque la entidad pública está actuando de acuerdo a la norma, puede construir para el beneficio de todos los ciudadanos una adecuación para el transporte masivo, una obra gigante para el transporte masivo. Pero ese beneficio, la carga de ese beneficio, la va a recibir solamente un pequeño grupo de personas. Las personas que tienen sus negocios al frente de esa construcción, que se vieron afectados porque ya no van a tener la misma afluencia de personas, porque ya los gastos de arriendo no les va a dar en comparación con los ingresos y terminan cerrando. Ahí hay una afectación. No es una afectación a toda la comunidad, porque si fuese a toda la comunidad, pues dirán entonces no, aquí no hay una desigualdad, sino que hay un quebrantamiento. En el caso es explicado, hay un quebrantamiento a las cargas públicas. El Estado actúa de manera correcta, siguiendo los parámetros legales, pero genera un daño y ese daño quebranta la igualdad de las cargas públicas.
el beneficio solamente lo va a pagar, el beneficio de esa obra, que es para todos los ciudadanos, va a estar a costa de unas personas en particular. Entonces ahí hay una afectación, un daño especial y da lugar a la indemnización. Miren que en ese daño que estoy haciendo referencia, el daño especial, no hay un error, no hay una culpa, no hay una falla en el servicio. Por eso se llama daño especial. ¿De acuerdo? Entonces ese hace parte del régimen objetivo. Y el segundo, el riesgo excepcional, es cuando en ciertas actividades que realizan los ciudadanos, y en la gran mayoría de las actividades, todas las actividades generan un riesgo, pero hay actividades que científicamente pues tienen un mayor riesgo de generar algún hecho dañino, como por ejemplo la actividad automovilística. El hecho de conducir un vehículo es una actividad riesgosa y así ha sido determinada. Entonces, imagínense este supuesto. Hay una persecución, la policía está persiguiendo a un delincuente y en medio de esa persecución necesitan un vehículo en el afán de la persecución y piden un vehículo de un ciudadano y hacen la persecución con el ciudadano adentro por cuestiones del azar, y se va la policía o el ejército detrás de los delincuentes y en la velocidad, en alguna maniobra, se estrellan. Entonces se estrellan y generan unos perjuicios, unos daños al copiloto, la persona que iba ahí, un ciudadano que prestó su vehículo. Y va a la clínica, tiene unas incapacidades, unas fracturas, etc. Y ahí hay un daño. En ese momento, digamos que el policía o el agente estaba actuando de manera correcta al perseguir al delincuente, pero utiliza un medio que genera un riesgo a la ciudadanía. Ahí hay un riesgo excepcional. Ese riesgo excepcional hace parte de la teoría objetiva. Quizás no haya culpa, aunque en el ejemplo podríamos nosotros también discutir si hay una falla en el servicio porque utilizó al policía, utilizó al ciudadano porque no le dijo que se bajara, en fin. Pero digamos que la conducción del vehículo genera un riesgo. Si en esa persecución, coloquémosla ahí para no involucrar a la persona que está de copiloto, porque podría entenderse también que es falla en el servicio. Digamos que en esa persecución se voltea el carro, hay un accidente y le da y golpea a una caseta donde funciona un pequeño restaurante y genera unos perjuicios. Ahí está de por medio también un riesgo excepcional a esa persona que afectaron. Clarísimo. Y entonces hay una responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva no se requiere probar la falla en el servicio o la culpa. Responsabilidad objetiva también encontramos en el manejo de las armas, las granadas, la artillería, las pistolas, pues eso es el manejo de las armas que le corresponde a la fuerza legítima del Estado. Es una actividad riesgosa y puede generar un riesgo excepcional en donde necesariamente no se requiere demostrar la culpa, sino que tan solo se demuestra el hecho dañino y se imputa la responsabilidad por el riesgo excepcional. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hablo de responsabilidad objetiva, se desprende esa responsabilidad del concepto de culpa, que es la responsabilidad subjetiva. Y esto es así, y tenemos entonces dos elementos. Repito, el daño, que es antijurídico, que ya he dado una definición del doctor Juan Carlos Henao, y la imputación, que es la atribución de esa responsabilidad a un agente del Estado, que puede ser a través del régimen subjetivo falla en el servicio o a través del régimen objetivo daño especial o riesgo excepcional. En el régimen objetivo no interviene la culpa y entonces solamente se deben probar el hecho dañoso. Aquí están entonces
los elementos de la responsabilidad del Estado, aquí está el medio de control, que es la reparación directa, que va en sintonía con el ámbito constitucional, el artículo 90, principio de responsabilidad, la obligación de reparar del Estado. El medio de control tiene como término de caducidad 2 años, es decir, es el tiempo en el cual se debe presentar la demanda, porque si no, pues se pierde, se debe rechazar por el tema de la caducidad de la acción, porque es una carga procesal que tiene que analizarse, además que da seguridad jurídica, porque no se puede dejar en el ámbito de la temporalidad infinita, digámoslo así, la posibilidad de presentar una demanda, porque entonces no hay seguridad jurídica en estos tipos de procesos. Esta responsabilidad es muy común porque como estamos en un estado que interviene mucho en diferentes actividades, entre mayor es la posibilidad de intervención, pues el riesgo de cometer errores también está presente y se incrementa, y hace parte toda esta teoría del desarrollo del concepto de responsabilidad estatal, que como dato, solamente en la Constitución del 91 se estableció una norma que hiciera referencia a la responsabilidad del Estado, porque antes no se hacía referencia en la Constitución política. Tiene un desarrollo también en normas del Código Civil, tiene unos orígenes en la responsabilidad civil extracontractual. Ha venido evolucionando porque antes había unos elementos que era la culpa, el nexo causal y el daño, ¿sí? Ahora ya no se incluye la culpa por efectos de la posibilidad de un daño objetivo, como lo he mencionado, y desde luego que en la imputación, pues la conducta que genera el daño, pues tiene que tener un nexo causal también, pero digamos que se analiza dentro de la imputación. Así que estos son algunas ideas generales que quería compartirles de la responsabilidad del Estado, y que desde luego invito a que profundicen, recomendándoles desde luego ese libro genial de nuestro profesor, el gran jurista Juan Carlos Henao. Muchas gracias por escucharme.